El tema de hoy es la polémica del momento con Willy Rex y los NFT. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos, uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo, ¿qué te he hecho a ti? Vamos a ver. Contexto, please. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Hace falta que dé contexto? ¿De verdad? ¿Con toda la turra que llevamos ya? ¿De verdad aún no te has enterado de que los NFT son el futuro? Una revolución para los artistas que no te puedes quedar atrás. ¿Qué te pasa? ¿Que eres tonto? ¿Te gusta ser tonto? ¿Es eso? ¿Are you gonna cry? ¿Gonna piss your pants maybe? ¿Maybe shit and cum? Pues sí, aquí está el futuro y tiene avatar de mono producido por inteligencia artificial número 1327 o avatar cojones marihuana con pendientito de tío que va al Viña Rock y hace grooming a menores. Hay miles de frentes para abordar la polémica de los NFT, si son una estafa o no, las consecuencias medioambientales, las dinámicas identitarias de sus defensores, and so on, and so on. Pero no me gusta ninguno de los enfoques que parte de las consecuencias más aparentes, porque muchas veces ni siquiera se explica qué son los NFT o si alguno de estos problemas son solucionables. Así que, para evitar esto, vamos a ir a una visión más conceptual del asunto. Los NFT, por sus siglas en inglés, significan Non-Fungible Token y son... No os pienso explicar qué es un NFT o qué es el blockchain, porque para eso ya hay 200 frikis que han sacado vídeo antes que yo. Y también porque lo importante de los NFT o el blockchain no es tanto el qué, sino el para qué. Empezando por el blockchain, que es la tecnología que sostiene a los NFT, el sentido primordial de este se puede resumir en descentralización. En los sistemas de gestión de bienes e información tradicionales, la administración de los recursos se produce de forma jerárquica y centralizada. Por ejemplo, la gestión de cobros se produce a través de los bancos, que son quienes gestionan las transacciones. En el caso del dinero, además, la gestión de los flujos monetarios se produce por estructuras centrales mayores como son los estados soberanos, que administran la emisión y, por tanto, la emisión de la moneda. El dinero es un ejemplo interesante por el paralelismo directo con las criptomonedas, pero no es el único. Los contratos mercantiles, laborales o licencias de propiedad también se administran de esta manera, o sin irnos tan lejos, la información en Internet funciona igual. Todos los datos que emitimos y recibimos se gestionan a través de redes de servidores centrales que alojan toda nuestra información. Básicamente es como desplazarte por España. Sabes que independientemente de dónde quieras ir, vas a tener que pasar por Madrid. Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. El problema de este tipo de sistemas, en primer lugar, que los individuos no son dueños reales de las operaciones que realizan, sino que están subordinados al poder de las entidades centrales que gestionan los bienes. Entidades, por tanto, de las que estamos obligados a asumir que van a gestionar bien la administración de dichos recursos. Porque, claro, nunca jamás en la historia hemos visto a un banco o a un estado gestionar mal el dinero. Soy chavista, me tuve que ir del país, no aguanté. Bueno, véngase otra vez. El segundo problema de la gestión centralizada es la debilidad de la estructura, y es que, si tienes un punto central a través del que pasa toda la información, te vale con tumbar ese punto para tumbar todo el sistema, y no hace falta explicar los problemas que puede haber con esto después de ver el follón que se montó con la caída de Facebook. Al final, ya sea por ceder el poder de gestión a terceros o por la debilidad de la estructura, el problema de la gestión centralizada se puede resumir en intermediarios. Intermediarios que no tienen por qué ser necesarios y que pueden incluso entorpecer los procesos que se realizan dentro de los sistemas con trabas burocráticas. La alternativa, los sistemas descentralizados. Este giro de guión no os lo esperabais, ¿eh? La alternativa a los sistemas centralizados son los sistemas descentralizados. Pues sí, efectivamente. En estos sistemas, la gestión de la información se realizaría por parte de todos los individuos, así que no existe una estructura central que englobe la gestión, y si uno de los sistemas cae, el resto de sistemas puede seguir operando. Pero si la gestión de la información se realiza de forma individual y simultánea por todos los individuos, ¿cómo podemos saber que la información gestionada es fiable? Pues esa es la función del blockchain. Todos los individuos se encargan a la vez de validar la información agrupada en cadenas de bloques encriptadas, y si alguien intentara manipular dicha información, tendría que rehacer las cadenas ya hechas y entonces bla 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 bla. Ya os he dicho que no os pienso explicar en qué consiste el blockchain, sino su funcionalidad. Así que lo que tenéis que entender es que el blockchain funciona para validar la credibilidad de las operaciones realizadas en una red de información descentralizada. En todo este entramado, los NFT son activos que quedan certificados mediante el blockchain. En su concepción inicial, estos activos se pensaron para el mercado del arte, y actualmente sigue siendo su uso principal como cojones peludos con lazo, cojones peludos con gafas o cojones peludos con máscara de chico edgy.
Ahora os estaréis preguntando, más allá del mal gusto de la mayoría de los NFTs de criptoarte, ¿cuál es el problema para que se haya montado la que se ha montado? Antes de nada, hay algo que he dicho que no es del todo cierto. En todo este entramado, los NFTs son activos que quedan certificados mediante el blockchain. Lo que queda certificado mediante el blockchain no es el activo como tal, sino la propiedad sobre el activo. Y aquí se viene la explicación tocha. Un bien material, por su propia naturaleza, implica que necesariamente ese bien es un recurso limitado. Por tanto, la función de la propiedad privada en los bienes materiales es la de regular las cualidades intrínsecas a este tipo de bienes, que son la exclusividad, la rivalidad y la escasez. La propiedad privada otorga al propietario el control sobre los bienes por su condición de escasez. Precisamente por esta condición, los bienes materiales implican exclusividad y rivalidad. Si yo uso o consumo un bien material, tú no puedes usarlo, con lo cual, mediante el derecho de propiedad, se puede impedir que otros usen un bien o condicionar el uso de dicho bien, como es el caso del alquiler. Ahora bien, los bienes inmateriales, como son los bienes digitales, no poseen las mismas cualidades. Su valor de uso, es decir, la utilidad para la que son concebidos, no depende de ninguna condición material. Por tanto, no existe exclusividad ni rivalidad. Un archivo digital puede ser replicado millones de veces de forma idéntica, haciendo que sus costes de producción en masa sean virtualmente inexistentes. Con lo cual, el que yo tenga un archivo digital en propiedad no impide que otros puedan tomar un archivo exactamente idéntico al mío, y el que le den uso a dicho archivo no va a disminuir el valor de uso de mi archivo propio. Paréntesis, lo de que los costes de producción sean inexistentes es relativo, porque podemos encontrarnos con el pago de alojamientos para dichos archivos como servidores, pero la condición material la da el alojamiento, no el archivo. Y también hay limitantes como los derechos de propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual, como bien inmaterial que es, está sujeta a las mismas contradicciones. Entonces, dicho todo esto, la pregunta es, ¿cuál es la utilidad de corroborar la propiedad sobre un archivo digital que no es solo que no se agote con el uso, sino que puede ser replicado de forma idéntica sin perjuicio para que el archivo original siga cumpliendo su función? La respuesta corta, XD. La respuesta larga, para crear escasez artificial. Si yo me atribuyo la propiedad sobre un archivo digital, me estoy dando la capacidad de operar con ese archivo con las mismas condiciones con las que operaría con un bien material, es decir, atribuyéndole las cualidades de exclusividad, rivalidad y escasez. Pero por mucho que yo pague por un certificado que avale dicha propiedad, la naturaleza inmaterial del bien no cambia. Ese bien sigue siendo replicable y el valor de uso no se verá modificado, con lo cual no puedo ejercer la propiedad privada efectiva sobre dicho bien. Y es que, y esto es lo importante, si nos importara un bien inmaterial por el valor de uso que nos aporta, nos tendría que dar igual la propiedad privada sobre dicho bien. Pero eso no es lo que les preocupa a los pibitos NFT. Y esto no me lo estoy inventando yo. Vamos a escuchar al gurú Guillermo hablar de esto. En plan, ya lo descargué, jajaja. Dice, muy bien, dice, vale, ¿tienes el número de transacción de ID y del NFT y todo esto? Pues cuando se le atragante uno y no va ni para arriba ni para abajo, verás como joroba que te falta de oxígeno. En el mejor de los casos, esta obsesión por poseer la propiedad privada sobre un bien inmaterial es un fetiche estúpido. Y en el peor, se trata de especulación, que es el principal motivo para asignar escasez artificial a un bien que por definición no puede ser escaso. La especulación, además, no es algo que se plantee solo desde lo teórico. Un estudio sobre las transacciones de NFTs ha mostrado una concentración brutal de las operaciones por parte de muy pocos participantes. Concretamente, el 10% de los mayores vendedores de NFTs gestionan el 85% de las transacciones, lo cual, sumado a la ausencia total de regulación, apunta a que estamos ante un mercado artificialmente inflado para beneficiar a los grandes vendedores, y también para la posibilidad evidente de que estas operaciones sirven para el lavado de dinero. A partir de aquí, comprendiendo las contradicciones teóricas de intentar aplicar un concepto de propiedad contrario a la naturaleza de los bienes digitales, se entiende todo lo demás, como por ejemplo todas las comparaciones absurdas para justificar el asunto. Hago una captura de pantalla en un NFT de 10 millones y lo tengo yo también. Por supuesto, y yo puedo ir y coger y hacer una foto de tu casa y decir en Instagram que es mía. Este ejemplo me hace bastante gracia, porque es precisamente la demostración de cuál es el problema de no poder ejercer la propiedad privada efectiva. Una foto no te permite acceder al valor de uso que te proporciona una casa, pero si yo entro en tu casa y te impido entrar a ella, por mucho que tú tengas los papeles que corroboran la propiedad del inmueble, quien está obteniendo los beneficios del valor de uso de la casa soy yo. Esto es lo que ocurre en el caso del criptoarte, con la diferencia, como ya he dicho, de que el acceso al valor de uso del bien no es escaso.
Así que sí, por mucho que le moleste a Willy y a los pibitos NFT, la coña del clic derecho es real, porque es la forma más obvia de decir, le estáis intentando poner puertas al campo, y si tú le pones una puerta al campo, yo me salto la puerta, me doy un paseo y me como un chorizo en tu campo. Vamos a hacer un cacho chorizo al estilo pasto. Vamos a hacer aquí con las 4 piedras un cacho horno aquí. Todo lo que he dicho hasta ahora es la demostración teórica de cuáles son los problemas de los NFT con el concepto de propiedad privada. Pero es que, si nos paramos a verlo en lo práctico, el asunto es aún peor. En el caso del criptoarte, por ejemplo, el gran argumento es: la mayor revolución para los artistas, se le da control sobre sus obras, se eliminan intermediarios. Pero ¿cuál es el problema de poder atribuirse los derechos de propiedad sobre un producto inmaterial irreplicable? Pues que se lo puede atribuir cualquiera, que es precisamente lo que le está pasando a muchos artistas. Y aquí entraríamos en la cuestión de la propiedad intelectual, lo cual es un tema demasiado complejo como para tratarlo ahora. Pero lo que está claro es que tal y como está planteada actualmente, la acuñación de NFTs de criptoarte no está siendo una ayuda para los artistas. Sobre el tema de ayudar a los artistas, además me hace gracia el argumento de que los NFT vienen a ser la aplicación al mundo digital del mercado del arte. Porque creedme, ese no es el gran argumento que os pensáis que es para demostrar que es un mercado respetable, que ayuda a los artistas y donde no hay especulación. Cosa distinta es la eliminación de intermediarios. La gestión descentralizada del blockchain permite prescindir de sistemas centrales de servidores, permitiendo la conexión directa entre los productos y los clientes, ¿no? No. Como explica Neil Dash, co-creador de los NFTs, cuando crearon el prototipo de NFT no era posible almacenar en blockchain las imágenes completas por las limitaciones técnicas. La solución fue que en vez de almacenar las imágenes, lo que se almacenaba era el enlace a una web que contiene la imagen. Y 7 años después, este sistema sigue siendo el que se emplea para el almacenamiento de NFTs. Cuando compramos un NFT de criptoarte, lo que estamos comprando es el link para acceder a él. Link que nos da acceso a una web dependiente de un sistema centralizado, y que si se cae la web, perdemos el acceso a la imagen, cosa que ya le ha ocurrido a muchos compradores. Así que ni siquiera su principio práctico más elemental, que es el de prescindir de redes centralizadas, se cumple actualmente. ¿Dónde está el contrato? ¿Y el contrato? ¿Qué era el contrato? Está bien, hombre, sin contrato. ¡Contrato! ¡El contrato! Quiero el contrato. ¡Contrato! Y no niego las ventajas de este tipo de sistemas, pero creo que se está pecando de adanismo y de exceso de confianza en el progreso. Todo lo que queda registrado en blockchain, tú al comprar algo ya queda, digamos que no tienes que ir a un notario a que te certifique que eso es tuyo, sino que directamente ya pues puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Un chaval que era menor, tenía 17 años creo, o 18, que no era arquitecto, pero tenía como unas empresas de estudio de diseño. Era de Latinoamérica, creo que era mexicano, y básicamente pues no podía hacer nada de cara arquitectónicamente porque no era arquitecto, pero sus diseños eran increíbles y igual se los copiaba la gente. ¿Qué problema hay con los notarios? ¿Te vas a fiar más para hacer tu casa del diseño hecho por un niño de México que el del hecho por un arquitecto miembro de un colegio profesional? ¿De verdad no se ve el absurdo de estos argumentos? Los sistemas centralizados, a pesar de todo, funcionan. ¿Con sus defectos? Sí, pero funcionan. Y sus defectos, además, son mucho menores en la práctica de lo que se suele querer vender. Volviendo al mundo del arte, ¿de verdad la conexión entre artistas y clientes es más directa gracias a los NFT que pagar comisiones mediante medios tradicionales? Aunque dependas de internet para ofrecer el producto, identidades bancarias para realizar las transacciones, la fiabilidad de estos sistemas la hace más ágil que la autentificación que se requiere en los sistemas de blockchain. Autentificación la cual no me invento yo, sino que el propio Willy Rex reconoce que existe para justificar que no está estafando a menores. Lo primero, cualquier persona que haya estado un segundo en cripto sabe que esto es imposible, porque cuando pasas cualquier tipo de KYC, es decir, cuando te abres una cuenta, te piden facturas de la luz a tu nombre. Te piden igual algo de agua, alquiler, lo que sea que esté a tu nombre, te piden tu DNI, pasaporte, que te hagas una foto, te hacen cualquier tipo de revisión. Y esto, aún así, aunque lo tengas todo en regla, muchas veces aún así te lo tiran para atrás. Entonces, un niño no puede hacer aquí literalmente nada. Y además, debo decir que todo esto de que se otorgue el poder de decisión a los individuos me parece muy ingenuo, porque es la lección más evidente que nos ha dado Internet y las grandes tecnológicas. ¿O es que de verdad nos vamos a seguir creyendo el cuento del tío que pica en el suelo y se queda el petróleo, y no que en realidad quien llega es la multinacional petrolera para arrasar con todo? Pero bueno, cuando se reconoce abiertamente que hasta los sistemas descentralizados necesitan de actores fiables para poder funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, claro, le compras un NFT a alguien que ha hecho algo y es súper random y al final pues te das cuenta de que no tiene ningún sentido.
¿Por qué? Pues porque ese tío pues igual se va con el dinero, no hace lo que promete y demás. Por eso creo que lo que va a triunfar va a ser cuando haya marcas, realmente gente en la que puedas confiar detrás. Se está reconociendo necesariamente que lo de descentralizar para otorgar el poder a los individuos es, como mínimo, muy relativo. Y claro, todo el mundo sabe que ceder toda nuestra información y condicionar toda nuestra subjetividad a los intereses de las megacorporaciones es exactamente la lección positiva que nos deja el nacimiento de las redes sociales. ¡Por supuesto! Vale, tú ahora mismo has pasado de solamente enseñarle lo que tenías en tu casa o igual a un 5% de gente, un 10%, es decir, ellos no lo han visto porque solamente dejas pasar a tu casa a un círculo como muy cercano. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el metaverso todo esto es ir de cero, bueno, del 5% de gente al 100%, es decir, todo el mundo que te conozca va a ver todo lo que te gusta. Es como dar toda tu información, o dando información como toda nuestra identidad 100%. Todo lo que es querer explicarnos y ser nosotros mismos expresado al 100%. Más allá de planteamientos que parecen sacados de un capítulo malo de Black Mirror y que solo soy capaz de comprender si hay una desconexión brutal con la realidad, debo decir que puedo llegar a comprender a esta gente. Viendo los vídeos de Willy, le veo realmente convencido de los beneficios de los NFT. ¡Paréntesis! El otro día salió el niño del rap de Minecraft a exposear a Willy Rex y demostrar que sí está estafando con los NFTs porque no los ha enviado. Siento desilusionaros, pero tiene toda la pinta de que hubo una confusión con dónde se registraba la transacción que ya se ha resuelto. De todas formas, el problema de los NFT no es ese. La cuestión es que aunque recibas el NFT, no puedes ejercer la propiedad sobre el bien. De todas formas, esta confusión refuerza el hecho de que la ausencia de garantías hace que sean transacciones peligrosas. Pero no creo que precisamente Willy Rex se fuera a jugar la reputación por no mandar un NFT. Cierro paréntesis. No creo que los NFT sean necesariamente una estafa o una forma de especulación, aunque en el caso del arte me cuesta concebir un escenario que no sea ese. Pero los NFTs pueden tener más funciones. Pueden servir para codificar claves de acceso exclusivas, para la gestión de entradas en conciertos o cines, o incluso para certificar la validez de documentos como contratos o licencias de propiedad sobre bienes inmuebles. Pero es que todo esto ya se puede hacer con los sistemas tradicionales, con la diferencia de que los nuevos sistemas no terminan de despegar. Volviendo a Neil Dash, en el mismo tiempo en el que por ejemplo el Bitcoin no ha pasado de ser más que una anécdota en la economía real, la web ya tenía 500 millones de usuarios. Aquí lo que se está queriendo es reinventar la rueda, y la rueda ya está inventada, porque en realidad lo que se quiere es operar en un entorno desregulado. Y viendo lo que ha pasado en los últimos 30 años de economía mundial, permitidnos al menos dudar de los supuestos beneficios de la desregulación para el poder de decisión de los individuos. Y esto han inventado la manteca, han inventado la harina. Escúchame, si yo saco una cazadora del armario y la meto en la nevera, he metido una cazadora en la nevera. Podríamos hablar también de las estrategias que está empleando Willy Rex para mover de forma gregaria a su base de fans para que lo defiendan por redes sociales, pero sería desviarse del tema. Y además, en mi último vídeo sobre el Real Fooding y Carlos Ríos trato exactamente eso, así que os lo dejo en pantalla, en la descripción y en comentarios. Y también os dejaré otros vídeos y fuentes sobre el tema de los NFT como el artículo de Neil Dash. Como siempre, suscribíos, dadle a like, compartid, comentad, comed bien, poneos fortísimos, no compréis JPGs de unos cojones producidos por inteligencia artificial. Y con esto me despido.